Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar la entrevista con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, para comentar un poco lo que ha pasado durante esta semana, que ha sido de locura. Así que con ella vamos a poder conversar de este tema y por supuesto van a poder hacer sus preguntas. Vamos a invitar a Adriana ya a esta entrevista. Esperemos a que se conecte. Hola Adriana, ¿cómo está? Hola Marian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias a ti por poder estar aquí en el filtro y explicarnos un poco de todo lo que ha ocurrido esta semana y por aceptarnos la entrevista tan temprano también. No, imagínense, es un deber poder hablar con las ciudadanas y los ciudadanos, así que aquí estamos. Bueno, un análisis que nos puedes hacer en primera instancia de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Eh, Esta o la pasada, yo creo que han Sí, sido, entre la pasada y esta, sí, más o sí, menos. han sido unos días bien convulsos. Yo, si tuviera que resumir, ¿no? En una frase, diría que estuvimos al límite de la democracia. La perdimos la semana pasada y esta semana la hemos recuperado y vamos a tener ahí un tiempo para, sí, restaurar los daños hechos, ¿no? Creo que además la semana pasada, una cosa que, ¿y por qué hablamos de que se perdió la democracia y qué pasó? Yo creo que el lunes de la semana pasada, mediodía, no esperábamos el desenlace de la vacancia, ¿no? Y que el señor Merino tome el poder usando, digamos, las normas vigentes, la renuncia del señor Vizcarra, ¿no? Todo eso ocurrió rápidamente, pero a partir del martes y en los días que siguieron, hubo un escalonamiento de la violencia y un Mm. uso de la violencia para mantener, digamos, ese gobierno de facto que realmente sí fue muy grave, como aterrorizador, ¿no? Para Ujú. quienes ejercían sus derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, el derecho a la protesta fue reprimido duramente y sistemáticamente, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Los medios, cuando salió, creo, el viernes, si no me equivoco, la denuncia que habían tratado de censurar los medios del Estado, Ujú. eh, eso ya nos estaba llevando a otro nivel. Y por supuesto, cuando vimos que intervenían las imprentas, ¿no? Entonces estaba el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, para citar algunos de los derechos ciudadanos que fueron perpetrados, Vulnerados. Ujú. claro, vulnerados, y eso ya nos llevó a una situación, un momento autoritario, ¿no? Que duró Ujú. una semana con altísimos costos como las vidas de Inti y de Brian, ¿no? Entonces, Claro. nos ha llevado también, creo, o sea, esto que ocurrió desde nuestras instituciones ha tenido también como contrapeso, digamos, un movimiento ciudadano muy interesante en el sentido que no era, o sea, no era un movimiento con una agenda ideológica, con una agenda Ujú. partidaria, sino una agenda que buscaba garantizar los mínimos de la democracia, ¿no? Y una generación que ha vivido en democracia y que la defiende. Entonces, creo que todas esas son como miradas, ¿no? Que yo puedo dar y también creo que lecciones con las que nos quedamos, ¿no? Y esta semana ya con, digamos, el la mesa directiva de consenso y la posterior toma de mando por parte de Francisco Sagasti, Sagasti. Ujú. claro, de Francisco Sagasti y
la selección de un gabinete técnico, ¿no? Diría que es como un criterio que podemos ver con ministros preparados para sus sectores. Además, si revisamos, salvo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, casi ninguno con alguna afiliación partidaria, ¿no? Entonces, gente que pudiera generar consenso ahí en términos políticos, ¿no? Y eso es bien importante porque la agenda, digamos, que nos toca ahora es una agenda de consenso, de este gobierno de transición, de llegar a las elecciones, ¿no? Garantizar que se lleve a cabo un proceso electoral justo, transparente, y bueno, y hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, yo diría que hay una agenda mínima y el gobierno pues deberá respetarla, ¿no? No sé si hable mucho, no sé No, si... no, está bien. O sea, antes de centrarnos en lo que es el camino hacia el futuro, que evidentemente a estas alturas es lo más importante, pero no podemos dejar de revisar también lo que ha ocurrido, y tú mencionabas el papel que han cumplido los jóvenes, y es algo que ayer en una entrevista que tuve con Susana Vaca, mencionaba lo mismo, ¿no? Mencionaba la importancia que han tenido esta generación, estos chicos, muchos de ellos apenas pasan los 20 años, y bueno, en general otras personas que se han sumado de todas las edades, de todas las generaciones, pero el movimiento y la capacidad de convocatoria que han tenido estas personas es importante, y es algo que nos ha dejado a todos realmente sorprendidos, que probablemente por ahí lo escuchábamos en conversaciones con primos, con familiares jóvenes, pero que lo hemos visto hoy día en su máxima expresión. Sí, yo creo que ahí es bien importante señalar que los jóvenes, ¿no? Los que están siendo llamados la generación bicentenario, han estado en primera línea y han resignificado también lo que es salir a marchar, ¿no? Es una marcha pacífica, con valores democráticos, ¿no? Defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo estas garantías mínimas. Pero según la encuesta del IEP, vemos que salió el jueves, si no me equivoco, la puedes encontrar en línea, eh, de los que salieron a marchar, que tienen, bueno, de los entrevistados, ¿no? De los que tienen entre 18 y 24 años, 56% se movilizó. Y de las generaciones mayores, 66%, ¿no? Entonces, si bien ha sido una marcha donde los jóvenes han sido protagónicos, también es importante señalar que ha sido intergeneracional, ¿no? Y que creo que lo que nos llama la atención también ha sido como lo que en ciencia política llamamos los repertorios de protesta, ¿no? Que es cómo se manifiesta, digamos, la expresión ciudadana en la movilización, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, estaba viendo ahora unas fotos de uno de los chicos que estaba disfrazado de Elmo, ¿no? Hablaba me parece bien importante eso de como darle nuevos símbolos, ¿no? A quienes están movilizando, y por eso él había escogido Elmo para que la marcha tenga un símbolo, pero también otras prácticas de protección, ¿no? De los manifestantes, como por ejemplo la Brigada Feminista de Desactivación de Bombas Lacrimógenas, las brigadas socorristas. Creo que todos esos mecanismos de solidaridad que son un ejemplo también de cómo ser ciudadanos, ¿no? Y estar en sociedad para ser solidarios, también han sorprendido y llamado la atención, ¿no? Ujú. Hay que hacer también una reflexión sobre el uso que se han hecho de las redes sociales en medio de esta situación, justo porque una de las personas que está aquí viendo el vivo nos preguntaba por la última persona que quedaba desaparecida. Y ya la Defensoría ha confirmado que no hay más personas desaparecidas. Y de hecho, al inicio, en medio de la convulsión, se reportaron gran cantidad de personas desaparecidas, pero al final no eran tantas, ¿no? No eran las 73, creo que se reportaron al inicio. En fin, el tema es que las redes sociales pueden ser a veces un arma de doble filo cuando no son bien utilizadas, y se generan a veces estas corrientes de desinformación que pueden hacer correr precisamente noticias que no son confirmadas.
Sí, no, y yo creo que ahí ustedes como el filtro están jugando un papel importante, ¿no? En ese sentido, pero yo tuve uno de los estudiantes que fue reportado el sábado en la mañana como desaparecido, era mi estudiante, ¿no? Había sido mi estudiante y por suerte a las pocas horas se reportó y dijo que lo que había hecho era resguardarse de las fuerzas policiales, pero estaba sin batería y entonces, claro, por unas horas no sabíamos dónde estaba, ¿no? Yo diría que no necesariamente en el caso de las personas desaparecidas, no como en otros casos, podríamos hablar de información falsa, sino que creo que hay otro factor que moviliza a los ciudadanos a actuar, que es el miedo, ¿no? Y entonces el miedo como movilizador de la acción, efectivamente, pues nos puede llevar a utilizar cierta información basada en ese sentimiento que tiene muchas manifestaciones, la angustia, la incertidumbre también, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo esa noche, ¿no? Esa noche casi no dormimos con el grupo de amigos que conocía al estudiante, pensando que como no tenemos certeza, ¿no? Sobre el futuro, quizás se lo habían llevado, ¿no? Sí. Eh, y entonces, claro, ahí nosotros, incluso yo compartí en redes sociales, tengo un estudiante desaparecido y por favor ayuden a encontrarlo. Y de pronto, mucha gente, mucha solidaridad, ¿no? También era una manera, creo que, de estar presentes y decir, aún lejos de lo que estaba pasando, estamos buscando mecanismos de solidaridad, ¿no? A pesar Ujú. que, claro, como dices, finalmente, pues la información nos puede jugar malas pasadas y podríamos haber estado malinterpretando el uso de desaparecido, ¿no? En el caso hablo de que a mí me tocó vivir, pero creo que en otros casos, por ejemplo, sí sirvió de alguna manera para hacer Sí. presión y sin duda el joven que apareció 3 días después, ¿no? Que ha hecho declaraciones sobre su paradero y tal, que deben ser investigadas. Yo creo que también esa movilización ciudadana quisiera creer que tuvo algún impacto para que ese sea el desenlace, ¿no? Finalmente alguien que apareció unos días después y está vivo, ¿no? Ajá. Sí, no, definitivamente se ha demostrado que bien utilizadas, digamos, bien, eh, a ver, bien utilizadas, las redes sociales son muy poderosas y muy importantes. Es cierto que en medio de una situación así como tú lo has mencionado, a veces el miedo, la angustia, es mejor compartirlo antes por si acaso, no perdemos nada. Pero lo decía el tema específico de los desaparecidos, pero había varias cosas también que me llegaban a mí y me decían, hemos visto tal cosa en tal, están repartiendo, están tirando cuerpos en la Avenida La Marina, me Sí, pasaron también, ¿no? Sí, sí, entonces había que tener mucho cuidado sí. porque yo estaba enviando varios videos al canal para que también pudiera ver este rebote, pero había que tener también mucho cuidado de no generar una alarma innecesaria de algo que no estaba ocurriendo y eso podía finalmente exacerbar los ánimos, ¿no? No, Em, de sí, todas maneras, y ahí, como tú dices, claro, hay una cosa, podemos sentir miedo, pero otra cosa es generar ese miedo y ahí sí creo que tenemos todos una responsabilidad en saber qué contenido compartimos, cuáles son las fuentes de ese contenido, ¿no? Y entonces ahí, sin duda, hay también que jugar un rol ciudadano en ese sentido. Pero también creo que fue bien importante porque hubo un par de días donde los medios no necesariamente estaban cubriendo la noticia, ¿no? Y ahí esta cobertura desde las redes sociales, lo que estaba ocurriendo, creo que fue clave en el sentido de decir, no podemos negar lo que está pasando, ¿no? Y el uso ujú, de la violencia es real y había tal cantidad de información, de evidencia, que claro, ya entre viernes y sábado, pues los medios empezaron a retomar esa información y a poder ofrecer una mirada objetiva de lo que estaba pasando, ¿no? sí, claro. Sí, ha sido un trabajo en conjunto, creo yo, ¿no? También, sí, ha sido un trabajo en conjunto porque también en medio de una situación tan complicada a veces pasan tantas cosas en diferentes puntos, diferentes calles, avenidas, que contar con el apoyo de la gente enviándonos sus videos y haciendo sus denuncias, que era precisamente lo que decía en creo que fue un viernes antes
de que empezara, digamos, la parte más fuerte, y habían estas denuncias, les pedía, manden sus videos, manden sus denuncias y aquí las pasamos, ¿no? Para que no se queden tampoco dando vueltas solamente en el Internet. Adriana, ahora que ha juramentado el presidente Francisco Sagasti, y también nos preguntan por aquí, ¿cuál debería ser alguna de las primeras acciones como hechos ya que tome para darle tranquilidad a la gente? Eso es lo que nos preguntan. De hecho, su discurso ha sido bastante esperanzador, nos ha dejado un poco con esa sensación de que todo va a estar bien. Sí, creo que, creo que ha sido un desenlace que hace una semana no nos podíamos esperar, ¿no? En el sentido que ha sido un desenlace que ha generado consenso, que además va a brindar las garantías democráticas. Porque a mí lo que me ha sorprendido es qué rápido pasamos de una situación democrática a un momento autoritario, ¿no? Con qué fragilidad se transforma el carácter del régimen en el país, ¿no? Entonces creo que ahí, claro, cuando yo, disculpen que les comente, ¿no? Hay personal, pero nosotros asumimos como consejo directivo en transparencia en julio y yo decía, bueno, no, transparencia tiene un rol importantísimo que jugar, pero claro, no estamos en los 90 donde la defensa de la democracia era una cosa que había que diariamente, ¿no? Salir. Y claro, y la semana pasada volvimos a una situación donde todos los días había que decir la democracia se defiende, tenemos que dar garantías, ¿no? Entonces creo que era una cosa que a todos nos ha sorprendido, ¿no? Y nos deja la lección que todos los días hay que defenderla, ¿no? Entonces, y todos, desde donde estemos, donde nos toque aportar, ¿no? Entonces creo que la llegada de Sagasti, claro, es alguien que devuelve esas garantías, no usa la fuerza, genera consenso, articula un discurso que además lanza como algunos guiños, ¿no? a varias personas. Tiene una agenda propia porque como él ha estado muy vinculado a la ciencia, tecnología e innovación, habla de eso, se reafirma en defender a la reforma universitaria, ¿no? Entonces había varios puntos que los ciudadanos sí celebraron, pero sobre todo yo creo que fue un discurso que reconocía a las víctimas, ¿no? Estaban las dos Las familias. familias, sí. Sí, eso creo que fue un acto bien simbólico. Empezó hablando de Inti y Brian, y además señaló y yo creo que ese es el principal punto de agenda en el cortísimo plazo, la necesidad de investigar los hechos ocurridos, ¿no? Entonces ahí debemos esclarecer lo que ha pasado y determinar responsabilidades, ¿no? La Fiscalía ya abrió la investigación, desde ayer están recogiendo las pruebas en los lugares de los hechos, esperamos que se pueda esclarecer de la manera más rápida y justa posible, y yo creería que después, en términos de las otras agendas, se trataría, desde mi punto de vista, de garantizar el proceso electoral, porque ahí tenemos nosotros como ciudadanos que renovar nuestra confianza en nuestras autoridades, ¿no? Si bien Sagasti ha generado consenso y un desenlace, como tú señalabas, para retomar tus palabras, esperanzador, finalmente no es un presidente que los peruanos han elegido a través de las urnas, ¿no? Entonces tenemos que volver a hacer ese ejercicio ciudadano, y este gobierno de transición pues nos debe ayudar a llegar a las urnas para escoger, ¿no?, el futuro presidente y garantizar que se pueda dar la campaña, ¿no? Y en cuanto a lo demás, pues hacer frente a la crisis sanitaria, ¿no? Seguimos en pandemia, ya no hablamos tanto de eso, pero el COVID está ahí, y tenemos que también garantizar, o sea, la agenda más amplia en salud, que no haya hambre, que era una de las cosas que se esperaba, que no haya una sindemia, ¿no? Que es cuando aparecen varias epidemias a la vez, entonces, porque está apareciendo, ¿no? Se está de COVID y estaba estos nuevos brotes Sí, la difteria.
de difteria, dengue, ¿no? Entonces hay que ahí Ujú. cuidar eso, y creería también que en educación también hay una agenda para volver a las aulas, ¿no? El ministro Cuenca ha dicho ayer que su gestión va a buscar garantizar un retorno seguro a las aulas, ¿no? Entonces, creo que eso es, y yo creería que debe ser una agenda mínima, ¿no? Con Ujú. prioridades claras, y lo vemos también cuando eh, el presidente Sagasti dice no es momento para este gobierno de plantear una nueva constitución, ¿no? Como diciendo, esa es otra agenda que escapa a los 8 meses que yo tengo que gobernar, ¿no? Claro, sí. Hay hay una duda aquí que nos hacen llegar con respecto a, dice, cómo se debe enfrentar a corto, mediano y largo plazo las crisis institucionales, la crisis institucional que de hecho ya existe en el país. Uf, yo diría, agradezco un montón la pregunta y eso, ¿no? Diría como qué complicado, pero sí creo que hay una solución quizás muy optimista y quizás también eh, no contemplando la real situación de las cosas, que es, yo creería que los partidos políticos tienen un rol clave que jugar, ¿no? Ujú. ¿Por qué son los partidos políticos? Porque, por ejemplo, ellos pueden, ahora en el marco de esta campaña electoral, recoger las agendas ciudadanas e institucionalizarlas, ¿no? O sea, estas Ujú. agendas de la protesta que plantean, por ejemplo, el tema de garantizar educación superior de calidad, que lo hemos visto en algunas pancartas, eh, el tema de, sí, la Asamblea Constituyente, son agendas que corresponden ahora a los partidos hacerlas propias y ponerlas en el debate electoral, ¿no? Entonces, Ujú. ellos debieran encauzar como estas agendas ciudadanas en el corto plazo. En el mediano plazo, y digo mediano porque las elecciones internas son la próxima semana, entonces ya no da Ujú. para incorporar a nuevas personas, no renovar liderazgos, pero en el mediano y largo plazo se debería buscar renovar liderazgos, por ejemplo, que jóvenes de la generación bicentenario integren los partidos, sean los nuevos cuadros, traigan nuevas ideas, porque finalmente son los partidos los que se encargan de competir para llegar al gobierno, ¿no? Ujú. Y entonces, si queremos como una mejor representación, un mejor gobierno, solo yo creo que con ese actor, fortaleciendo ese actor, pues vamos a poder cambiar nuestra representación, ¿no? Entonces, ahí ellos tienen que hacer todo un trabajo, y ya esto es de largo plazo, ¿no? Pienso en el próximo quinquenio de fortalecer las bases, sumar militantes, y a partir de eso que en las elecciones del 2026 pues lleguemos a unos partidos que sean sólidos, que tengan su agenda, que Ujú. no sean 11 en el Parlamento, tenemos 11 partidos en el Parlamento, no se han creado Sí. O dos 24 candidatos. o 24 candidatos que son como, no sé, 3.000 creo que candidatos a nivel nacional, ¿no? O sea, en fin, más de los que vamos a poder nunca conocer, ¿no? Entonces, Ujú. si tuviéramos, por ejemplo, un sistema, ¿no? de partidos, donde, como tú dices, sean algunos cuantos que nos permitan a los ciudadanos conocerlos, seguirlos, eh, refutar las ideas, podríamos ahí eh, en agenda los temas que nos interesan, renovar la confianza en la representación y tener Ujú. una agenda país que sí, que recoja nuestras preocupaciones, ¿no? Claro, claro. Adriana, muchas gracias por estos minutos. Ustedes, Muchas gracias por sí, haber estado aquí en el filtro. Y nada, esperamos tenerte en alguna otra oportunidad para seguir conversando. Y esperemos que no haya, que no tengamos que llamarte porque haya otra vez algún ataque a la democracia, sino para otros temas. un saludo también a todas las personas que nos están viendo, que siguen el filtro. Yo he creado esta cuenta
el lunes que se llama Adricracia, ¿no? Para hablar de democracia. No, no me gustaba tener el Instagram abierto, pero bueno, ahí podemos conversar y tener este tipo de diálogos. Y muchísimas gracias, Marian, a ti y al Filtro por la oportunidad. Seguimos. No, al contrario. Así es, así es. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos en cualquier momento. Y gracias a ustedes por haber estado con esta entrevista. La pueden ver en el replay en el IGTV.